ya, sí. Yo cuando queréis. Sí, sí. Está sencillo. Ángel, buen día. Buen día. Empiezo preguntándote por la situación física del equipo, porque el miércoles cuando vinimos con los jugadores me pareció ver a Alex, te voy a preguntar cómo está él, si ya empieza a tener una dinámica de equipo y a nivel general cómo está físicamente esta semana. Bueno, a nivel general, la verdad que muy bien. Estoy muy contento. La verdad que es que yo cada semana que vengo tengo la sensación de ser muy repetitivo. Yo ya sabéis que me gusta siempre hablar de prudencia, pero es que la ilusión que transmite este equipo cada semana, yo creo que cada semana le dan un paso más. La intensidad cada semana parece mayor. La finura, yo estoy en ese aspecto que es que les veo cada semana ir a más. Incluso hay días ya que, los días de recuperación que no contemplábamos nunca porque siempre hacíamos trabajos, pues que te llegan al viernes que te han dado todo. Y hoy, bueno, pues hemos tenido que trabajar como trabajamos habitualmente. En lugar de hacer los baños y masajes de viernes que no nos gustaba nunca y siempre trabajamos, hoy hemos tenido que limitar trabajos o acortarlos porque la verdad que están trabajando francamente bien. En cuanto a Alex, ya ha empezado con el grupo, ha empezado ya en trabajos de campo con el redactador, ha empezado ya a hacer carreras. Hasta ahora no podía porque el dolor aún le impedía, aparte que bueno, con tanto tiempo tenía que fortalecer la zona y hacer trabajos más de gimnasio y trabajos más parados, y bueno, ya ha empezado las carreras y bueno, va a ir viendo ahora cómo va esa evolución, si él es capaz de ir soportando el incremento de la carga para lo antes posible meterle de una manera segura al grupo. Y luego tenemos también la baja de Rouget, que como bien sabéis el otro día tuvo que ser sustituido en la primera parte contra Valencia. Tiene una pequeña lesión muscular, pero bueno, queremos ver también un poco los plazos ya con la doctora, porque la última prueba se la acaba de hacer hace apenas un par de horas, y bueno, hay que analizar un poco el alcance de esa lesión, que no parece grave a bote pronto, pero que la doctora es la que tiene que diagnosticar o marcar un poco las pautas a seguir y un poco los pronósticos orientativos de lo que puede ser su vuelta al campo. ¿Todavía para acotar un poco este timing de recuperación de Roger? Sí, yo creo que la doctora, una vez que ella vea un poco ya todas las pruebas que se han hecho y valore un poco los tiempos estimados, pero lo más importante es los trabajos de recuperación, el proceso de recuperación, que es muy importante para cuando la vuelta esté ya ahí, la vuelta también sea de la manera más segura. Por el partido viene otro filial, como ya fue en Mestalla. No sé si te esperas un rival similar al del otro día o ves alguna diferencia respecto al partido de Mestalla, teniendo en cuenta eso, que son equipos jóvenes, que les falta un poco de experiencia, que cambian mucho durante la temporada. Bueno, es verdad que quizá tienen comportamientos diferentes de juego, pero tienen el patrón común de equipo filial, de gente muy joven. Este Español es un equipo prácticamente formado en su cantera, salvo 2 incorporaciones que tuvieron el año pasado, Jurado y Omar, pero es un equipo hecho en su cantera. Entonces es un equipo que sí que es verdad que comparte con el Valencia, pues lo primero, que son futbolistas individualmente muy buenos, pero sí que tienen comportamientos de juego diferentes. En cuanto a la experiencia, yo no sé, yo ahí estoy un poco... Yo creo que cualquier jugador del Valencia o del Español, aunque tengan 19-20 años, han pasado más filtros que el 80-90% de los jugadores que están en primera ref. Gente que pasa filtros desde que son pequeñines, que para mantenerse en una estructura de cantera de equipos tan importantes es muy difícil, que muchos de ellos están en dinámica de primera división, que incluso algunos saben lo que es jugar con sus primeros equipos. Entonces tienen una experiencia que, ojo, que a pesar de la edad, yo siempre pienso que la experiencia no va de tiempo, sino de lo que haces con las vivencias que vas teniendo. Y estos chicos aprenden rapidísimo porque, como digo, están sometidos a filtros desde que tienen apenas 12, 13, 14 años, y sobrevivir entre los mejores no es fácil. En cuanto al equipo, creo que es un equipo muy bien armado. A pesar de su juventud, tienen unos conceptos tácticos de sello propio de entrenador. Nos vamos a enfrentar, yo creo que a uno de los entrenadores que yo el año pasado me pareció que estaban muy bien. Es un entrenador que tiene muy claro a lo que juegan sus equipos, deja muy bien su sello. Es un equipo que además es un entrenador que creo que tiene clarísimo
no solo lo que hace su equipo, sino cómo utilizarlo en contra de los rivales. Y entonces es un equipo que a mí me parece que es un equipo peligroso, como lo son todos, pero en este caso ya digo, es un equipo que viene aparte de filial, con un entrenador que lo hace francamente bien y que tiene muchísima experiencia, que ya el año pasado pues ya vimos dónde fue capaz de meter a la Peña Deportiva. Entonces va a ser un partido difícil, complicado, como lo son todos, pero bueno, con el máximo respeto al Español, pero también con la máxima ilusión en nuestro potencial. Creo que nosotros también tenemos muchísimos argumentos y bueno, pues a veces las victorias contra este tipo de equipos difíciles, pues bueno, son más disputadas y más reñidas, pero también te ayudan a mejorar como equipo. Te iba a preguntar por Lleida Esportiu, también nos hacemos repetitivos con las preguntas a veces, pero la voluntad es esta, seguir en este camino positivo, en este estado de gracia, sobre todo aquí en el Camp de Sur. Nosotros tenemos que ir paso a paso. Creo que es muy importante, como hablamos ahí siempre, de hacerlo lento, de disfrutar de cada momento. Es que yo creo que el equipo ha conseguido que esté bien la situación, que estemos contentos, que la gente esté ilusionada, y creo que es que tenemos que vivir así, en el día a día, y el domingo pues nos vuelve a tocar afortunadamente en el Camp de Sport y tenemos que volver a sacar lo mejor. El otro día oí una cosa que me gustó, que jugaron como lobos. Pues es que este equipo tiene cosas muy buenas en ese aspecto, y el campo con la gente, cómo está, no sé, creo que somos un equipo que está haciendo bien las cosas y que, bueno, pues tenemos que seguir en esa línea. Como digo, el reflejo es un poco lo que están haciendo los jugadores semana a semana, que cada semana están mejor y bueno, pues eso nos invita a que el domingo, bueno, podamos intentar volver a ser un buen equipo y hacerlo en casa, hacerlo con nuestro público, que yo creo que eso también es un factor vital, porque probablemente que jueguen como lobos, en gran parte de culpa tuvo, bueno, pues el empujón que tuvimos desde la grada, que fue determinante. Siempre dices que queréis alejar la euforia y esos sentimientos, pero no sé si el hecho de haber remontado 3 partidos en casa en 4 que habéis jugado os hace tener una confianza que no tendríais en otra situación, de verse por detrás 0-2 y seguir atacando, seguir jugando con esa confianza y verse capaz de remontar. No sé si eso sí que lo ves, que el equipo juega con confianza, pase lo que pase durante el partido. Pues la verdad que esas cosas te elevan tu escalón, tu nivel. El otro día ponía una metáfora, ¿no?, de una escalera, ¿no?, de que teníamos que cada peldaño lo vayamos poniendo nosotros. En este caso también te lo va poniendo los rivales y las circunstancias. Entonces es verdad que no es fácil remontar. En cualquier categoría que veáis es muy, muy complicado darle la vuelta a los marcadores. Pero bueno, pues eso habla de que el equipo no se rinde, que confía, de que desde fuera está muy alimentado emocionalmente, porque los primeros que creen en estas situaciones, a mí me da la sensación de que es el público. Y eso abajo pues te hace también creer, y el equipo es un equipo que nosotros nos hemos preocupado mucho desde el principio de nunca hablar de victorias ni nada que se lo acerque. Evidentemente es el objetivo, pero nosotros lo único que hablamos es de hacer las cosas bien, de centrarnos en hacer bien los planes que tengamos establecido, centrarnos en hacer bien las tareas ofensivas, centrarnos en hacer bien las tareas defensivas, centrarnos en intentar ser nosotros, con la libertad y la valentía y la creatividad que mantiene este equipo. Sé que en muchos momentos el equipo, por eso me gustaba la expresión de lobos, que a veces no tienen, y eso es buenísimo. A veces sí que es verdad que podamos ser a veces un poco desordenados en algunos momentos, pero yo creo que eso es al final, si lo pongo en una balanza, eso es una virtud, y sobre todo eso te da presente, pero te da futuro. Entonces es cierto que hacer ese tipo de pasos te van ayudando a que tu mentalidad sea aún más fuerte, pero también es verdad, como bien empezabas, esto lo consigues cuando no tienes euforia, cuando te centras solo en hacer bien tu trabajo, en intentar sacar de ti lo mejor, en entregarlo a tu equipo, y que cuando acaben los partidos no tengamos la sensación de que bueno, mañana lo podríamos haber ganado. No, que si nos han ganado es porque han sido mucho mejores, y tendremos que prepararnos para el día de mañana, cuando pasen muchas semanas,
a ver si somos capaces de superarles, pero que cuando acaban los partidos que el equipo diga, oye, mira, dimos todo y chicos, hicimos todo lo que teníamos que hacer y no pudo ser. Pues bueno, felicitar a los rivales, que eso nos va a pasar, que seguramente en lo que queda de campeonato, porque apenas llevamos un cuarto del mismo, pues habrá partidos que tengamos que perder y que perdemos y es que el rival fue mejor. Nosotros centrarnos en hacer muy bien las cosas cada día y disfrutar del camino, que se nos haga muy lento, que creo que es el mejor camino y el mejor mensaje. No podemos pensar mucho en el futuro, porque si pensáramos en el futuro, entonces no. El día a día, que el Lleida Esportiu cada día sea más fuerte dentro y fuera del campo. ¿Está? Sí, gracias.